cómo está en este momento las cosas en Río Gallegos, lo que generó que los COEs de todas las localidades determinaran algunas acciones con la gente, sobre todo que proviene de Río Gallegos. Bueno, cuando estaba comenzando todo el estrepitar de lo que terminó pasando, nosotros justo hablábamos con José Villanueva, periodista, colega de Tiempo Sur, y bueno, ahora ya con un panorama más acentuado, supongo, con una visión más profunda de lo que pasó, estamos otra vez en comunicación con él. José Paulino de Nacional Río Turbio te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Paulino, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos. Bueno, ahora hablábamos con vos en el momento que se estaba desatando todo. Ahora, bueno, Sí, ya está más o menos más claro lo que pasó. claro, sí, y en ese momento recuerdo que habíamos hablado de que la decisión del gobierno de retroceder o no de fase no la tomaba él solo, sino que también lo consensuaba con el COE local, y así sucedió, porque el COE local, ayer primero que se detectaron más casos, para empezar, ¿no? Cuando nosotros hablábamos, se habían detectado 9 más de los 13 anteriores del día anterior. Claro. Ahora, después a la tarde se detectaron 6 más, en total hay 28. Bueno. 28 casos en 48 horas. Lo que pasó ayer fue que el COE local resolvió el cierre de cervecerías y pubs de manera preventiva, se lo pidió a la provincia lo aprobó y a la vez la provincia dictaminó que todos los municipios, y ya lo había hablado con esto los intendentes, que todos los que vayan de Río Gallegos realicen la cuarentena, algo que en realidad, me habían dicho algunos, ya se tendría que haber estado realizando de antes, pero no por los casos, sino por el tránsito interjurisdiccional y más que nada por una medida preventiva. En algunos casos ya, muy pocos municipios lo estaban implementando. No sé si qué saben ustedes, pero yo tengo entendido que algunos lo estaban realizando ya. Acá el primero que comenzó a hacerlo mientras hablábamos y al ratito que después hablamos con vos fue el municipio de 28 que estableció la cuarentena para la gente que viniera de Gallegos. Y después, bueno, lo terminó haciendo Río Turbio. Acá en Río Turbio volvimos, por ejemplo, a los comercios con número par o impar. En la jornada de ayer a la noche se decretó eso. Ah, está bien. Aquí en Gallegos no hubo un retroceso en los papeles, pero sí en algunas medidas, porque cuando nosotros hablamos después, hubo un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Servicios Públicos donde decían que suspendían las actividades de todas las dependencias judiciales atento a la situación actual de lo que estaba pasando. Y si bien esto no fue una medida que dispuso el Salud, sí lo hizo la gente por motos propios de las instituciones. Hoy, por ejemplo, hay asueto el municipio para desinfección. A esto se sumaba que se cerraron la obra social de los camioneros y que se habían cerrado algunas paradas de taxis que ya incluso hizo paro y dieron negativo, por suerte. Pero a todo esto también me consta, porque había hablado ayer pasado al mediodía con fuentes del gobierno, es que en realidad originalmente lo que se iba a hacer, y que a mí me llamó la atención en la resolución que emitió el gobierno provincial, es que se iban a suspender las reuniones familiares. Claro. Las reuniones sociales, perdón, de 10 personas. Y esto no sucedió. Pero ¿qué pasa? Cuando uno hablaba con los profesionales de la salud, decían, está bien, no hay una prohibición, pero sí, recomendamos que no haya reuniones sociales. Lo cual es muy difícil, es muy importante teniendo en cuenta que ya una fecha como es el 20 de julio y después de una cuarentena que duró meses, que es el lunes, o sea, hoy es viernes, mañana sábado y fin de semana ya de por sí hay reuniones sociales. Yo no sé hasta qué punto esto va a cumplirse por motus propios, pero sí es importante, como lo dijeron los rectólogos, lo dijo un médico del COE, Horacio Córdoba, es que ahora más que nunca la responsabilidad es individual. Claro, la responsabilidad individual, pero en realidad si alguien no tiene estas precauciones vamos a terminar pagando todo por la irresponsabilidad individual. Exacto. Es una contradicción, es discutible. Yo le preguntaba después a algunos por afuera de la nota que decía, digo, pero no tendría que haber habido una prohibición, cosa de que por lo menos, aunque sabés que no se va a cumplir del todo, por lo menos sabés que está prohibido hacerlo. Y algunos me decían, la interpretación era, no, si lo prohibimos va a ser peor. La gente ya está en una fase de distanciamiento social y viene de meses de cuarentena, va a ser difícil que lo cumpla. Por eso se les pide que no realicen reuniones. De igual manera, ese pedido surgió de las notas que yo hice, no es que hubo un comunicado oficial advirtiéndolo.
los comunicados solamente hablan de las resoluciones, no el decreto, del cierre de algunos lugares de manera preventiva. Pide el ministro de Salud, piden obviamente tener muchas medidas sanitarias, las mismas, usar tapabocas, distancia social y demás, pero en realidad el tema es que ellos esperan cómo va a ser el surgimiento de la curva de casos hasta el 19 de julio, y de ahí van a ver si toman otra determinación. El tema es que ahí sí, si hay más casos o se detectan que hay más personas con contagio estrecho, que han tenido contagio con el primer camionero del cual habíamos hablado, que fue la persona el primer caso que surgió el día miércoles, entonces sí, bueno, ahí las medidas van a ser mucho más fuertes, seguro. Bueno, yo particularmente, personalmente, creo que sociológicamente lo que ocurre con esta pandemia es que cuando dejó de afectar a las clases pudientes, dejó de importar, le entiéndase Brasil, Chile, y acá le pasa a la dirigencia política que cuando empieza a percibir que afecta la imagen pública, no quieren meterse más con la sociedad y entonces dejan más o menos al criterio y aflojan las medidas. A mí sociológicamente me da esa sensación. Sí, coincido totalmente. También es verdad de que en este sentido hay una discusión mundial, incluso de lo que es, que es una discusión extensa, no es para dar la hora, pero sí, hay una discusión pero mundial y muy fuerte. Incluso ayer hubo una carta de un conjunto de médicos metadisciplinarios a nivel nacional, de médicos y especialistas epidemiólogos al presidente de la Nación, cuestionando cómo está realizando la cuarentena. Claro. Con una carta con 16 preguntas. Así que no estamos hablando de algo nuevo. Sí, creo yo que no está mal preguntarnos si existen otras alternativas para paliar esta situación. No lo digo en el ámbito de Buenos Aires, sino en general, digamos, si está bien retroceder o no, si deberían tomarse más medidas, no, digamos, preguntarlo no está mal, digamos, sobre todo nosotros que trabajamos de esto. La situación, yo creo que yo creo que se tomaban estas medidas para decir, bueno, no retrocedamos de golpe y esperemos. Por ahí es probable de que no surjan más casos. Según un infectólogo dijo, bueno, si surgen más casos no es nada extraño, es lo más lógico. Pero bueno, para esto nos preparamos porque esto iba a pasar, se sabía que podía pasar y bueno, tampoco es algo que no estaba en los planes. Claro, yo espero que no terminemos como empezó Bolsonaro diciendo, bueno, se van a morir los que tenían que morirse. Claro, sí, no. Lo que sí, también ayer me habían comentado de que las medidas que se habían, las medidas también hablan sobre, en este caso, lo que es el control fuerte de los que ingresan y los trabajadores esenciales. No sé si ayer te acordás que lo habíamos advertido. Sí, perfectamente. El COE local volvió a pedir lo mismo. Yo lo que espero es que esto no sea una situación que se vuelva a repetir, porque lo que están analizando ahora, y es algo que todavía no se sabe, pero que están analizando, me lo dijeron desde dos lugares distintos, es el hecho de que parece que el camión no se contagió en Tierra del Fuego, están viendo, bueno, sino que en realidad tendría un nexo con los originales 4 trabajadores de Movistar. Mira. Lo cual, si es así, sería peor aún. Peor, porque llevó el problema a Tierra del Fuego y volvió. Exactamente, a eso voy. Pero hay que ver, digamos, eso lo están viendo. El tema es que fue otro trabajador esencial justamente, y justamente alguien que trabaja viajando. Pero bueno, en realidad lo que también recomendaron los médicos y los especialistas, bueno, vamos a esperar al 19, ver cómo va surgiendo día a día. Las medidas que se toman son para hoy, decían, según este panorama. Claro. Mañana seguro puede haber otras si se incrementan los casos. Acá te cuento que lo tenemos al intendente de Río Turbio, al secretario de Economía en cuarentena, porque vinieron de Río Gallegos, y en 28 de noviembre el concejal Santana y el concejal Cerezo, que estaban en Río Gallegos, volvieron, sabía. Están los dos en cuarentena. Sí, sabía, porque yo escribo también de otro tema que tiene que ver con el escándalo que hubo en el municipio y el pedido que van a hacer para ¿cómo es? Destituir o sacarlo al concejal Lavie. Y hablé con Santana y Cerezo ayer. Claro. Bueno, ¿van a querer destituirlo? Sí, o sea, van a hacer una extraordinaria cuando termine la cuarentena, es lo que me dijeron, y eso sigue firme para poder
apartarlo del cargo. Pero bueno, primero deberían demostrar... Me dijeron, es un tema muy extenso y es otro igual, solamente lo comentaba. No, sí, yo lo conozco al tema porque también lo seguimos acá. Nosotros lo seguimos, el problema empezó en diciembre. Así que imagínate, llevamos 8 meses con el tema. Pero bueno. Con que yo empecé a llamarlos cuando apenas asumieron en enero, con todo el desastre que hubo institucional allí en varias comunas y municipios cuando recién asumieron los concejales, que sucede en muchos municipios, pero el de 28 es realmente un caso muy llamativo en la provincia. Es complejo lo que está pasando en el municipio y en la intendencia. Es realmente muy llamativo. A mí realmente me llama mucho la atención, pero por el hecho de que son todos del frente de todos, valga la redundancia. Uh-huh. Y eso no había pasado antes en otros municipios así, pero de una manera tan cruda, tan fuerte, y no solo porque son todos diferentes, son todos del frente de todos, sino que además son de diferentes sectores, pero las diferencias son también del mismo sector. Claro, o sea, eso es lo que también es algo, bueno, sería otro tema, pero es algo muy complejo. Pero bueno, los concejales Cerezo y Santana justo decían que sí, que van a llegar, van a realizar la cuarentena y que no sé si hubo un comunicado en el medio de Español diciendo que debían realizarla y los nombró, porque ellos me dijeron de que ellos no hace falta que le digan, que sabían que tenían que realizar la cuarentena. Nosotros leímos, incluso un rato después de hablar con vos ayer, salió un comunicado, pero como el COE de 28 de noviembre. No sé si en otro medio el intendente habló y decidió nombrarlo, pero claro. Bueno, eso fue lo que sucedió. Y creo que fue como el primer municipio que estableció eso, porque lo hizo rápidamente. Claro. Bueno, si hacemos memoria para atrás, 28 y 3 de octubre fueron los primeros municipios en aislarse. No, sí, también. Acá el intendente llegó a amenazar contra atravesar una moto niveladora para cerrar el paso fronterizo cuando aún la nación no había dispuesto el cierre de la frontera. Sí, bueno, lo cual es algo absolutamente ilegal, inconstitucional y demás. Muchos intendentes cometieron locuras en todo el país dijeron locuras durante esta pandemia, esto hay que decirlo. También, eso pasó. José, te agradezco la comunicación como siempre, ¿no? Y ya estaremos en comunicación y un día hablamos del tema de 28 que da como para un programa de una hora y media. El tema de 28 cuando quieras lo hablamos porque justamente ustedes hablaron y con esto ya cortito. Sí. Disculpa que me extiende y no tiene nada que ver. No, está bien, es periodismo. Pero, yo ayer creo que cuando había salido la Vía antes que yo, ¿no? Lo concejal. Sí, hablé con la Vía, sí. La Biel no nos da entrevista a nosotros a Tiempo Sur, por eso cuando quieran podemos hablar, ya que sé que ha hablado del medio, incluso de entrevistas en otras radios, quizás no con ustedes, y nos ha mencionado, me han comentado incluso los mismos concejales y demás, pero solamente para aclarar cómo es la situación en cuanto al caso y la posición del medio, que nosotros hablamos con todos, llamamos a todos, sean del color que sea, y no apuntamos a nada, sino solamente a publicar lo que se dice. Dale, José, no hay ningún problema, cuando quieras. Un abrazo, Un abrazo, que tengan un buen día. Buen día. José Villanueva, periodista de Tiempo Sur. Andaba las tos y eso cuando la gente acomoda la voz, y eso está como recién levantado. Bueno, nosotros estamos de antes, por eso vamos más o menos así, trabajando. Hasta ahora viene 10:30, teníamos algo 10:30, pero bueno, ya estamos como... tenemos un par de notas, tenemos todavía la gente de deporte, tenemos varias cosas.